Jorge Arevalo, entonces, con nosotros, politólogo. Yo siempre le digo politólogo, ¿no? Pero el otro día dije, tirame algunos de los datos tuyos personales, de lo que has estudiado, y me quedó larga la hoja. A ver, Jorge, autopresentate un poco también, Bueno, ¿no? viste que uno siempre es un poco humilde en el tema de presentarse y bueno, me dedico hace mucho tiempo que estoy con el tema de la ciencia política. Es una pasión, entre otras cosas, que hago. Y bueno, y fundamentalmente esto me hizo incurrir, digamos, por varios, digamos, por una carrera que ha sido interesante, como la de haber sido prácticamente de las primeras generaciones de ciencia política, con aquel viejo curso que eran de 6 años, la licenciatura. Después la cortaron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después me aventuré en hacer la maestría, hice una maestría también en ciencia política, hice otra maestría también en Estrategia Nacional, que es interesante. ¿Eso es Universidad de la República? Eso es Universidad de la República, la licenciatura. Ajá. Y bueno, y después cursé el doctorado en Flaxo, Argentina, que estoy justo tratando ahora de terminar la tesis, digamos, final. Y bueno, y también me aventuré a estar cursando el doctorado también acá en Ciencia Política en Uruguay. Y después, bueno, varios cursos más que hemos hecho con Naciones Unidas también sobre el tema de prospectiva, ¿no? Escenarios de futuro. Y eso es un poco también lo que trabajamos en el IMES, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Militar de Estudios Superiores estuvimos trabajando mucho sobre esto. Uh-huh. Ya te decía, cuando tú dijiste Estrategia Nacional, yo estaba más bien orientado al CALEN. Exactamente, cursé el CALEN también. Y la prospectiva es una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de la investigación. Sí, exactamente. Sí, planificar escenarios futuros y aprender Exacto. también a ver... había un gran profesor que siempre nos decía a nosotros, hay que tratar de, cuando leemos el diario, por ejemplo, la prensa, historiar las noticias, ¿no? Buscar a ver los motivos por cuál se han dado. Y de la misma manera, tratar de leer una noticia y ver si realmente no está produciendo lo que se llama un hecho portador de futuro, ¿no? Uh-huh. Y esto es interesante para lo que es muchas veces los temas de prospectiva. Yo pertenezco también a un grupo que se llama Aldebarán, de estudios prospectivos, con el coronel Tranquilino Machado, que hace muchos años que está trabajando en esto, y te diría que casi 20 años trabajando en prospectiva, ¿no? Y es algo que siempre nos ha quitado un poco el sueño. Y una perspectiva que, si lo decimos desde el Estado uruguayo, por ejemplo, nunca se ha tomado en cuenta, y no se ha, hasta hace poco tiempo, que han puesto, por ejemplo, el famoso Día del Futuro, que uh-huh. hablan, que sale un poco con el tema de la diaria. El Parlamento ahora ha puesto justamente estudios de futuro, uh-huh. y principalmente también algo que es importante, que la oficina, justamente, podríamos decir, las secretarías en el Estado tendrían que incorporar también lo que es la prospectiva, ¿no? Proyectar un poco lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, en este caso, para ir práctico al tema de la guerra actual entre Ucrania y Rusia, uno se pregunta, ¿se pudo haber previsto esto de antemano? ¿No se pudo haber previsto las consecuencias de este conflicto? ¿Cómo iban a golpear en todo el mundo? ¿De eso se trata también la perspectiva? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, muchas veces se hace una planificación estratégica, y esa planificación estratégica muchas veces te da hipótesis. Te Ajá. pueden dar una hipótesis de conflicto, claro. o te puede dar una hipótesis algo más complejo, como es una hipótesis de guerra. Si recuerdan, cuando Tabaré Vázquez, por ejemplo, hablaba en un colegio y dijo sobre lo complejo que fue un momento determinado en el que prácticamente estuvimos al borde, podríamos decir, de un conflicto. Claro. Y la ayuda esa que originariamente había hablado con Estados Unidos por una posibilidad. Y te referís al conflicto de las famosas papeleras. Exactamente, el conflicto de los puentes cerrados. Los puentes cerrados, ahí está. Uh-huh. Entre una cosa y otra fueron casi 5 años, ¿no? El otro día, escuchando al intendente de la FLUP, él decía, fueron 5 años de conflictividad en el mismo. Uh-huh. Y hay un tema que es interesante. Por ejemplo, en aquel momento, Botnia, que era la antigua, no había hecho estudios, por ejemplo, de prospectiva ni de riesgo político, por ejemplo. Hablando en una ocasión, pudiendo hablar con ellos, no habían hecho... Ellos comparaban y decían, bueno, la cultura política argentina es igual que la uruguaya.
Claro, ¿no? claro. Entonces después, conversando y diciendo, bueno, analizándolo desde el punto de vista de la ciencia política, hay unos cambios rotundos en lo que es una cultura política en Argentina, una Y otra cultura acá. política en Uruguaya. Claro. Se conforma distinto. En Uruguay hay una partidocracia, Ujú. y hay una confianza en los partidos que no la tienen en Argentina, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, eso es importante, entre otras cosas, también esa posibilidad de hacer perspectiva, ¿no? Y en esa perspectiva vamos al tema Ucrania Sí. y Rusia. Y yo te preguntaba si eso se podía haber previsto, porque Rusia había tomado Crimea en el año 2014, estaba de alguna forma sintiéndose bastante, ¿cómo te voy a decir? Como que necesitaba defensa, como que estaba diciendo de alguna forma Rusia, indicando se están acercando demasiado, y habían diálogos, pero ya Crimea lo habían tomado, pero Mira, no se alcanzó. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo por ejemplo, tanto para el COVID, para lo que fue el COVID, como para esta situación de la guerra de Corea, Ujú. sobre el caso de COVID, por ejemplo... De guerra de Ucrania. No, pero Corea. te comento algo con perspectiva y el Ah, tema de lo está. que pasó con el COVID. Está, dale. En el 2004 yo tengo informes, por ejemplo, Sí. que se decía que para el 2020 iba a haber una pandemia. ¿Tá? Y le erraron, o sea, le pegaron casi hasta la ciudad donde iba a empezar. ¿Tá? En el 2018, la corporación RAND, la RAND Corporation, que es una de las organizaciones fundamentales que después de la Segunda Guerra Mundial trata sobre temas militares y hace prospectiva militar, temas bélicos, pero a su vez también es un think tank, o sea, es un tanque de ideas, ¿no? Sí, Originariamente. Juntan a un grupo de expertos, o sea, una especie de comunidades epistémicas que se organizan y que indudablemente empiezan a elaborar, por ejemplo, qué tipos de escenarios vamos a tener. El 2018, la corporación RAND, lo tengo el informe, analiza justamente los motivos y las formas como poder otanizar a lo que es Europa y principalmente cercar a Rusia de una forma, digamos, presionándolo, ya sea desde la Unión Europea, presionándolo desde la propia OTAN como tal. Y ahí, sin duda, de que en esta forma de plantear, Uh-huh. está prácticamente paso por paso lo que se fue dando. Es increíble. Era nada más que mirar ese informe del 2018. Ya está. Era escuchar, por ejemplo, el discurso de Putin. Putin tiene un discurso del 2018 que prácticamente es un anuncio de lo que iba a pasar. Claro, sí, ¿No? sí. Ahora de que uno crea que o sea, lo que preguntan lo que dicen de que va a pasar a que pase a veces queda muy lejos. Es decir, ¿va a invadir un país así? El problema creo que es que acá hay que entender la idiosincrasia interna también, lo Sí. dividido que está Ucrania, ¿no? Ajá. O sea, no es por nada que se habla de la desnazificación Sí. de Ucrania, sí, que sí. nosotros nos... No, es un claro, término de acá parece que ¿no? fuera un invento, la verdad. Pero hay que hacer ir un poco a la historia, y no me voy a ir desde que era la vieja Rusia Kiev, voy Ajá. a ir un poquito más adelante, y tendríamos que pensar en lo que significa la forma cómo atropelló, por ejemplo, a Ucrania en ese término que se dice la hambruna roja Ujú. de 1933, ¿no? Stalin prácticamente la deja a Ucrania morir de hambre, casi 5 millones de habitantes, ¿no? Ujú. Entonces, años después, para 1940, cuando invade prácticamente y empieza a pasar por esas estepas, como quien dice, esas estepas y esas llanuras, el ejército con la división Panzer, principalmente para dirigirse después a Moscú, Ujú. en esa ocupación son prácticamente recibidos como los liberadores, los propios ucranianos a los nazis, ¿no? Al ejército alemán. Ajá. Y hay un tema que es importante, la persecución y la crueldad con que muchas veces los propios ucranianos persiguieron a sus propios, podríamos decir, a los propios habitantes Sí. judíos, ¿no? Ajá. En ese momento. Y ahí hubo una persecución importante, donde, entre otras cosas, por ejemplo, pueblos enteros que fueron prácticamente hechos desaparecer. Los ataban con alambres de púas, por ejemplo, y los tiraban en los ríos helados, ¿no? Ujú. Entonces,
esta consideración y esta persecución que se hizo durante mucho tiempo es interesante analizarla. Hay un libro de Goldhagen, que es un libro del 2010, que habla justamente sobre el exterminio, ¿no? Los exterminios y los distintos, que ya no es el término solamente genocidio ni holocausto. Son formas, por ejemplo, de exterminar, el famoso eliminacionismo que se dio, por ejemplo. Y ponen el caso de Ucrania como un caso novedoso. Ahora, a partir de ahí también hubieron muchos ucranianos que siguieron siendo, podríamos decir, seguidores del pensamiento de Hitler, ¿no? Y del pensamiento nazi de discriminación. O sea que es una realidad, que no es un invento de Putin, o que está diciendo una teoría acerca del nazismo naciente en Ucrania o existente. Exactamente. Más allá que después nosotros, digamos, podemos ver las distintas conformaciones que se han dado, por ejemplo, en aceptar a ese, como se le llama, el Rasputín, el nuevo Rasputín, ¿no?, del Kremlin, que es Alexander Dugin, ¿no? Y las teorías, indudablemente, de Alexander Dugin tallan en buscar, por ejemplo, el viejo imperio zarista, en entender, por ejemplo, esa famosa iglesia ortodoxa conservadora, en un extremo justamente que no acepta ningún tipo de política que hoy por hoy puede estar inspirada en la Unión Europea. Claro, ¿no? Claro. O sea, no pienses, por ejemplo, que van a aceptar ni siquiera en la propia Ucrania, como Polonia también tiene problemas, aceptar lo que es un matrimonio igualitario. O pensar, por ejemplo, en políticas de género. Sí, escuchando o pensar en una política, por ejemplo, que tenga que ver con, llamémosle, del tema, por ejemplo, de la legalización de una droga, por ejemplo. ¿No? Sí, en los discursos de Putin está eso. Él lo dice. No, en ningún momento queda bien con la agenda política general. No, al revés, lo está diciendo constantemente, es verdad. Y ese es... Sí, en el discurso y en el tratamiento no podemos decir que Putin sea un heredero de la KGB. Al contrario, está mucho más afiliado a lo que es tradicionalmente una derecha extrema, alineado con un Le Pen, por ejemplo, o directamente con los Vox. Urban, por ejemplo, en Hungría. Mucho más ese mismo discurso, que ustedes bien lo mencionaron, es un discurso absolutamente de derecha. Es mucho más centro el gobierno electo en Ucrania que el gobierno establecido en Rusia. Exactamente. A pesar de existencia de minorías como los que están masacrando ahora del batallón Azov en Mariupol. Esto es, digamos, esto no tampoco no tenemos que ver, tenemos que ver también el otro lado, ¿no? Y tenemos que ver la destrucción a que ha llegado todo esto, ¿no? Y yo también, yo creo que también hay una responsabilidad también del presidente de Ucrania, ¿no? En muchos aspectos. Porque armar un pueblo, por ejemplo, y dejarse llevar, yo creo que también se dejó llevar un poco por lo que fue Biden y prácticamente todo un elenco importante de la Unión Europea en el tema de que sí, te vamos a asistir, te vamos a ayudar, seguí con este proceso de pertenecer a la Unión Europea, que no iba a ser inmediato, porque hasta que no se solucionen este tipo, como decíamos hoy, de políticas, ¿no? De políticas, por ejemplo, que tengan que ver con conceptos de democracia directa, por ejemplo, de democracia, plenas, ¿no? Claro. En esa. Sí, el ingreso a la Unión Europea estaba condicionado a que terminara el tema de la guerra civil en el Donbass, que estaba funcionando desde el 2014. Claro. Sí. Y entonces esto indudablemente que genera en esta irresponsabilidad que yo hablo un poco del presidente Zelensky, hay un tema de asimetrías, ¿no? De lo que es un ejército y una asimetría en una guerra. Claro. ¿No? Es impensable, por ejemplo, pretender, si tenemos una guerra con Argentina, que por ejemplo, decirle al pueblo que se arme para defender, claro, ¿no? Cuando sabemos que indudablemente no se va a poder hacer. Y esto quizás hubiera sido un poco, y haciendo un poco también de escenarios, de otro tipo de escenarios, hubiera sido más leal, digamos, frente a su pueblo, el hecho de indudablemente abrir la puerta, ¿no? Decir, quieren entrar, entren,
pero yo no voy a sacrificar a mi pueblo de esa forma, ¿no? Y el hecho de no sacrificar al pueblo significa hoy otras cosas más también. Claro. La cantidad de muertes, Sí. la cantidad, por ejemplo, el peso que va a tener la deuda que está generando esta guerra. Claro. La deuda Tremendo. en esta guerra es monumental, ¿no? Sí. Lo que van a tener. Tú hablabas de los estudios prospectivos y me quedo pensando en esto de que si estos estudios permiten plantearnos un posible escenario futuro, ya sea de una pandemia o de un conflicto armado, también nos permite conocer las posibles consecuencias, ¿verdad? Exactamente. Ahora, también habilita a iniciar algún tipo de acción para prever lo que podría pasar o nos manejamos en el plano teórico. Sí, el problema es quién le pone el cascabel al gato a decir, bueno, voy a ayudar directamente, voy a pasar a un escenario fase 2, que sería intervenir directamente la OTAN, ¿no?